¿Qué tal, amigos de Espacio Libre TV, periodismo de reflexión? Esta es una cara de las muchas caras que tiene la corrupción. Esta señora se llama María Amparo Casar. Es presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¡Qué ironía! Esa organización fue fundada en 2015 por Claudio X González, ahora dueño de facto del PRI, del PAN y del PRD, que actualmente lidera la llamada mafia del poder junto con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y otros políticos y empresarios corruptos. María Amparo Casar, empleada de Claudio X González, es comentarista política en diversos medios de comunicación ligados a este grupo de políticos y empresarios corruptos. Vea usted hasta dónde son capaces de llegar por la ambición al dinero. Resulta que el esposo de María Amparo Casar, de nombre Carlos Fernando Márquez Padilla García, a los 120 días de estar trabajando en Pemex, se tiró por la ventana del piso número 12 de la torre de Pemex. Suicidio que María Amparo Casar hizo pasar por un accidente de trabajo, en complicidad con autoridades y funcionarios de Pemex en ese tiempo, y así poder cobrar una pensión millonaria que ha recibido desde hace 20 años. Este suicidio ocurrió el 7 de octubre de 2004, habiendo obtenido de manera corrupta al menos 31 millones de pesos en pensiones y seguro de vida. El esposo de María Amparo Casar, Carlos Fernando Márquez Padilla García, era coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de la Administración de Pemex. Al momento de su suicidio, tenía 54 años de edad, cuando en ese momento María Amparo Casar era jefe de asesores de la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill Miranda. Medios de comunicación en esos tiempos reportaron que el funcionario pasaba por una situación de depresión, según versiones de fuentes familiares, misma que lo habría orillado a tomar esa decisión de suicidarse. El dictamen realizado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señaló desde entonces que se trató de un suicidio. No obstante, María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín hicieron gestiones ante Pemex y la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para conseguir que el caso fuera tomado como un accidente de trabajo, para poder cobrar así el seguro de vida, que fueron 17.600.000 pesos, más gastos funerarios, más pensión a favor de sus 2 hijos hasta llegar a los 25 años de edad y pensión vitalicia para ella, para María Amparo Casar, de 124.948 pesos mensuales, sumando hasta la fecha poco más de 31 millones de pesos. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer este acto de corrupción en la conferencia de prensa del pasado 3 de mayo en Palacio Nacional. Esta señora, junto con un intelectual mexicano, Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen, que no apareciera suicidio, sino que apareciera accidente, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Bueno, finalmente se resolvió que fue suicidio. Sin embargo, en Pemex omitieron eso, los funcionarios, y lo dieron como accidente y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones. Una vez más queda comprobada la doble moral y la hipocresía y la corrupción sin límites, que estas personas como María Amparo Casar y de esas organizaciones como la que ella preside. Basada en estos hechos, Pemex tomó la decisión de no seguir pagando esa ilegal pensión millonaria y tachó a María Amparo Casar de ser una persona corrupta, en contradicción a los valores por los que dice trabajar en su dicha organización. Sí, ¿por qué consideramos esto un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente. Y ese es el resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la Fiscalía. Y bueno, cuando yo señalaba que pocas horas después del accidente se presentaron familiares, cuñados y hermanos del occiso, el señor Rebolledo Gout, José Ignacio Cosío Pérez y Federico Javier Márquez, bueno,
en la carpeta de cierre, en la parte final, ya cuando cierran y dicen que fue suicidio, hacen un señalamiento de que hay que enviarle copia de la investigación, del cierre de la carpeta en sobre cerrado al señor Juan Rebolledo Gout, de manera que los familiares estaban enterados de qué fue lo que pasó, qué fue lo que resolvió la Fiscalía. Claro, esto desató de inmediato una oleada de críticas tanto al gobierno como a Pemex por parte de todos los medios que están al servicio de ese grupo corrupto de poder, como Milenio Televisión, TV Azteca, Radio Fórmula, Latinos y otros, además de chayoteros como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Azucena Oresti y otros mega chayoteros. Precisamente el día de hoy se publica un desplegado en defensa de esta señora María Amparo Casar y vea usted nada más quién lo firma. Pura fichita. Héctor Aguilar Camín. Por cierto, cómplice en este acto de corrupción. Lo firma Lorenzo Córdoba. Lo firma Carlos Marín. Lo firma Ciro Murayama. Puro impresentable. Entre otros muchos. Así estallaron todos, igual que este megachayotero. El presidente López Obrador creo que hoy cometió una canallada al referirse a la muerte de del marido de María Amparo Casar, a la que le anunció, por cierto, que le había cancelado la pensión, porque dijo, la pensión que le dio Pemex, él trabajaba en Pemex cuando muere, porque dijo que no fue un accidente, que su marido se suicidó, y entonces le canceló la pensión, y lo hizo público. Mire, déjeme buscarlo. Me lo llevé. Los puntos sobre las IES que ayer le presenté, el libro de María Amparo Casar. Repito, es una canallada, se le hizo a una viuda, a una mujer. Ahora, si lo hizo, ¿lo tiene que hacer público, presidente? ¿No es algo de la íntima intimidad de la señora Casar? ¿Lo tiene que detallar públicamente desde su escenario de la mañanera en el Palacio Nacional? De verdad, eso es ser lo que usted dice que es, presidente, que no es vengativo, que es bueno, ¿sí? Que lo suyo no es la venganza, que el odio no ha nacido en usted, dice. Yo creo que debería revisar lo que hizo esta mañana. A ver, chayotero mayor López Dóriga, lo tuyo es defender la corrupción. Está claro que la señora que tú defiendes y que dices que eso no se le puede hacer a una viuda, que no se le puede hacer a una mujer, ella cometió un delito, el delito de hacer pasar la muerte de su esposo como un accidente de trabajo al estar recibiendo dinero ilegal. Para eso lo hizo, para recibir ese dinero ilegal. Cuando hay evidencias periciales de la misma Procuraduría de Justicia de ese tiempo, de que se trató de un suicidio. Pero utilizando influencias de chayoteros inmorales como tú, en este caso de Héctor Aguilar Camín y de la misma María Amparo Casar, que en ese tiempo desempeñaba un alto cargo en la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill, toda una mafia de traficantes de influencias y de corrupción. Así es como lograron que Pemex entregara la millonaria pensión que se le entregó a esta señora corrupta, aun cuando su esposo tenía solo 4 meses de estar laborando en Pemex. Reclamas al presidente el hecho de hacer público este acto de corrupción, argumentando que es un asunto de íntima intimidad, así lo dices. Debes entender que en todo aquello donde haya recursos públicos, nada puede ser íntimo ni nada puede ser privado. Es dinero público. Pero para ustedes, acostumbrados a vivir del dinero del presupuesto público, ya es algo muy natural. Ustedes son los que han normalizado la corrupción y se han enriquecido haciendo uso del tráfico de influencias. Despotricas diciendo que suspenderle la pensión millonaria e ilegal a esta señora corrupta es una canallada, cuando la única canallada es la de ella al hacer parecer el suicidio de su esposo como un accidente de trabajo para cobrar una millonada. Y el único canalla eres tú, por defender la corrupción y la impunidad como siempre la has defendido. Eres un canalla. Existen más de 300 documentos en los que queda más que claro y se establece que se trató de un suicidio.
Bajo estas circunstancias, la señora presidenta de Mexicanos contra la Corrupción de la Impunidad, que más bien debería llamarse Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, no tiene el derecho legal, ni el derecho moral siquiera, de cobrar esa pensión millonaria. No tan solo basta con suspenderle su ilegal pensión. Pemex ya presentó una denuncia en contra de esta señora corrupta. Y también en contra de quien resulta responsable por los 31 millones de pesos que mañosa y legalmente ha cobrado desde hace más de 20 años. Ese es el México que no queremos. Ese es el México plagado de corruptelas. Ese es el México de corrupción y de impunidad que ya no queremos más los mexicanos. Este 2 de junio, enterremos de una vez y para siempre ese sistema podrido en el que durante décadas vivimos a expensas de un pequeño grupo de privilegiados, pero a costa del sufrimiento de los más pobres. Dinos tú qué opinas. Déjanos tu comentario y comparte para llegar a más mexicanos. Agradecemos en todo lo que vale que seas la parte más importante de Espacio Libre TV. Hasta la próxima.